Dijo Juan a su maestro: hemos visto a alguien que expulsa demonios en tu nombre y no vive con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está por nosotros. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 40. La arrogancia no es la actitud, no es el medio para ser un buen discípulo y evangelizador en la iglesia de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 23 de febrero, año 2022. Las actitudes de las personas frente a la obra de la evangelización, frente al discipulado, frente a ese gran camino de seguir a Jesús de Nazaret. La Santa Biblia da una educación muy buena, cómo debería ser la personalidad, la actitud, las palabras y la manera de ser de alguien que habla en nombre de Jesús de Nazaret. Los apóstoles tuvieron una experiencia donde encontraron algunas personas que tienen talentos, cualidades y virtudes, pero como esas personas no pertenecen al grupo de apóstoles, ni están ni los he visto en mi parroquia, entonces se tomaron el atrevimiento de impedirle a las personas que lo hicieran. El maestro de Nazaret corrige esa actitud. El camino correcto que enseña el Salvador del mundo es que debemos ser prudentes antes de emitir un juicio ante una persona que sea talentosa, inteligente, virtuosa, un evangelizador muy bueno. Entonces, primera actitud que enseña la Santa Biblia: hay que ser prudentes antes de emitir un juicio. Hay que aprender a escuchar a los demás. Segunda actitud, tal como el Papa Francisco ha insistido una buena cantidad de veces, y ha insistido también cuando habla de la sinodalidad en la Iglesia Católica: escuchar a los demás. Hay que dejarse guiar más por el Espíritu de Dios para ser un buen evangelizador y menos por la arrogancia, por el orgullo, por la egolatría o por la prepotencia de una manera de ser de alguna persona. En materia de religión no sirven esas actitudes. Así también lo encontramos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés le enseñó a Josué, hijo de Nun, y lo reprendió diciéndoles: tienes demasiado celo por mí. Ojalá les diera el Señor a todos su espíritu y todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Y allí quedó consignado, allí en la Santa Biblia, en el libro de los Números, capítulo 11, verso 29. Entonces, la persona que pretenda tener autoridad sobre los demás debe hacerlo poniéndose al servicio de los demás. Esa es la iglesia que fundó Jesucristo, una iglesia sinodal. Una iglesia del servicio, de caminar juntos, de ser hermanos, de comunión y participación. No una iglesia donde prevalezca el orgullo, el dinero o la clase social de una persona. Una iglesia donde se presta es un servicio a las personas. Y la gran propuesta del Hijo de Dios es saber usar los poderes y carismas de cada persona, estar atentos a la autenticidad del bien y no a la procedencia de quien lo cumple, y así lo enseñó el Papa Francisco. Precisamente un 30 de septiembre del año 2018, en un Angelus Regina Coeli,
El Papa Francisco dice que la gran libertad de donarse a Dios constituye el desafío de la evangelización. Se trata de cambiar nuestras actitudes y nuestras relaciones, y esa es la invitación de Jesús de Nazaret: cambiar actitudes y cambiar relaciones con los demás. Jesucristo, dice el Papa, nos llama a no pensar según la categoría personal. Este es amigo o es enemigo, dice el Papa. Nosotros o ellos. Quien está dentro, quien está afuera. ¿Es mío o es tuyo? Esa clase de vocabulario no debería existir en una persona que es creyente, bautizado, evangelizador, misionero, consagrado. No debería existir. Es una persona que no sabe exactamente cuál es su papel en la obra de la evangelización, porque está clasificando, está descartando a las demás personas, dice el Papa, sino que debe ir más allá, abrir el corazón, dice el Papa, a formar parte del grupo, de realizar una excelente misión, de no juzgar a los demás. Debemos examinarnos nosotros mismos y cortar todo ese tipo de escandalizar a las personas más débiles en la fe. Interesante el Papa cuando dice: no hay que escandalizar a las personas en materia de fe, a las personas más débiles, más sencillas y más humildes. No se le puede decir a una persona: usted como es pobre, usted como no tiene estudio, usted como no es nadie, entonces no puede participar de esta reunión, por ejemplo. Es interesante el Evangelio, que nos pone a pensar como en esa posibilidad. En ese capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, la arrogancia no es el medio ni el orgullo para un misionero, para una persona que quiere presentar los dones, los talentos, los carismas que deberían ser siempre para el servicio de la comunidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.